más. Ahí ya aparece grabando. Ah, listo. Ahí dice grabando. Oscar, ¿me escuchas? Buenas noches, queridos estudiantes. Reciban la bienvenida de parte de la Universidad de la Gran Colombia. Es un placer asesorarlos a lo largo de este curso de Economía Política. Esta es la asignatura que vamos a trabajar a lo largo de este semestre. Básicamente quisiera presentarme. Mi nombre es Claudia Janet Castelblanco Bedoya. Estudié economía, luego realicé una maestría en economía y en este momento tengo la candidatura doctoral en historia económica. Lo más importante es que pedagógicamente esto sea un grupo de estudio donde intercambiemos saberes, conocimientos, formulemos preguntas. Más que saber las respuestas, lo interesante es poder resolver todos aquellos interrogantes que se nos vayan presentando y que tengan todos los integrantes de este grupo de estudio. El día de hoy, básicamente quisiera comentarles cuáles son como los contenidos del programa. La asignatura es Economía Política, como les decía anteriormente. El libro que vamos a utilizar a lo largo de este semestre va a ser el libro Principios de Economía Política de Manuel Colmeiro. Es la tercera edición. Es un libro de un profesor catedrático de la Universidad de Madrid, con una experiencia en este campo del conocimiento. Este libro aparece en el módulo, en el momento 1. Ahí, cuando ustedes revisen todo el material, aparecen varias lecturas, aparecen videos sobre los contenidos programáticos. Y la idea es que cada semana pues asignemos un trabajo de manera independiente y que en estas sesiones nos reunamos para conversar acerca de lo que hemos leído, de las preguntas que tengamos, y mi objetivo pues es guiarlos de la manera más amable y eficiente posible. Bueno, ¿qué les podría decir? Que el libro tiene los siguientes contenidos, como el libro guía, el libro de Manuel Colmeiro. Entonces, hay un primer capítulo que nos profundiza acerca de el progreso económico. El segundo capítulo nos define qué es la economía política. Luego, como los debates que hay alrededor de la economía política, si es una ciencia, si no es una ciencia, si es un área que está en proceso como de construcción, cuál es como el método científico que usa, si lo usa o no lo usa. Luego nos definen cuál es el objeto y el fin de la economía política. En una quinta instancia nos explican cuáles son las relaciones que hay entre la economía política y la moral. Luego, cuál es la relación que tiene la economía política con otras ciencias, con otras áreas de conocimiento. Me interesa mucho que ustedes como estudiantes al final del curso tengan claridad sobre cuál es la importancia de la economía política. Y es inevitable que para lograr este objetivo podamos hacer un recorrido por la historia económica y por la historia de la economía política, ¿no? Es decir, mirar cómo ha sido la evolución de los principales autores que han desarrollado esta área. Estos anteriores elementos van como en la parte introductoria del libro de Manuel Colmeiro. Luego sigue una primera parte que hace un balance de los conceptos más importantes
de la economía política, como son qué es la riqueza, cuál es la naturaleza de la riqueza, por qué los países producen riqueza, cuáles son las causas de ese crecimiento económico. Otro concepto que es fundamental para la economía política es el concepto de utilidad, poderlo entender en su máxima expresión. Esos autores también trabajan mucho el concepto de valor, ¿no? ¿Qué es el valor de uso? ¿Qué es el valor de cambio? ¿Y cuál es la importancia de esta categoría para que los países puedan tener un crecimiento eficiente y un desarrollo con una producción equitativa? Conceptos como oferta y demanda, que son fundamentales para cualquier economista y para poder entender a todos los autores que se consideran como precursores de la economía política. El precio es otra categoría fundamental. La producción, el concepto de trabajo, que ha sido investigado por muchos autores, como Carlos Marx, Adam Smith y David Ricardo. Cada uno ha aportado elementos nuevos a esta categoría y es importante que en este curso profundicemos en esto. La libertad del trabajo, ¿no? Son ingredientes muy importantes que trabajó la escuela marxista desde subcategorías como la imaginación del trabajo, que es la plusvalía del trabajador, elementos que han sido considerados para Carlos Marx como el talón de Aquiles del sistema capitalista. Otra categoría fundamental es el concepto de propiedad, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quiénes están a favor o en contra de la propiedad privada? Y cómo los poseedores de los medios de producción, si estos tienen o no ventajas con respecto a los otros grupos sociales. La división del trabajo, fundamental para académicos como Adam Smith, un intelectual escocés, profesor de filosofía moral, que trabajó a profundidad este concepto, ¿no? De cómo la especialización del trabajo pues hace que los capitalistas tengan un excedente en los procesos productivos, y esto es lo que finalmente hace que los países tengan un mayor progreso económico. El concepto de capital, ¿no? ¿Qué es el capital? ¿Qué significa la acumulación de capital? En el mundo de hoy, con tantos problemas en términos de recursos naturales, también es importante, hay un capítulo en este libro sobre los agentes naturales. Hay otro capítulo muy importante que tiene que ver con la industria agrícola. Podernos cuestionar la relevancia hoy en día de la industria extractiva, poder establecer puentes entre el pasado y el presente, es fundamental en cualquier asignatura. Estudiar a fondo las relaciones de producción, ¿no? Cómo estas evolucionan a través del tiempo de acuerdo al sistema económico que tenga cada uno de los países. Evidentemente, ustedes saben que en la Edad Media pues, se manejan unas relaciones de producción, luego en el Renacimiento son otras debido a esos cambios históricos. Luego hay portas de las revoluciones industriales europeas, que hay varias, no solo una. Las relaciones de producción van cambiando entre los poseedores de los medios de producción y aquellos que aportan otros elementos.
la importancia de los gremios, ¿no? Y de la industria fabril en todo el periodo que tiene que ver básicamente con el siglo XIX, cuando estos procesos de producción en serie se desarrollan de una manera mucho más contundente y más profunda. Eh, entonces, esos son como los elementos más importantes que veremos a través del curso. La idea es aumentar, pues tener mucha disciplina para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Es importante decirles que los autores fundamentales y que son los precursores de la economía política son tres, que son los fundamentales, ¿no? Entonces son Adam Smith, eh, poder estudiar los tratados más importantes, donde está su pensamiento, analizar el contexto, porque estos académicos escribieron lo que escribieron, y cuál es la importancia que tiene sus la importancia que tienen sus ideas para el mundo económico. De igual manera, David Ricardo, que es posterior a Adam Smith y que su influencia fue muy importante. Y luego, pues, Carlos Marx, si bien es un crítico del capitalismo, es un hombre que analizó a fondo el concepto y los libros de Adam Smith y de sus antecesores como David Ricardo para poder tomar posturas críticas y muy serias con relación a la manera como los países deben administrar sus recursos y cómo los deben distribuir, que son como los dos objetivos de la economía, ¿no? Es como administrar los recursos escasos y cuál sería la manera más eficiente de lograr una distribución eficiente de esos recursos escasos. Entonces son tres pensadores fundamentales de la economía política. La economía política se diferencia de la economía tradicional básicamente porque estos tres autores lograron combinar la economía con otras áreas del conocimiento. Eran hombres que pregonaron la interdisciplinariedad en el proceso científico, así que ellos estudiaron la economía, pero también utilizaron instrumentos de otras áreas del saber, como la psicología, la sociología, la antropología y todo lo que tiene que ver con el área institucional. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre los economistas tradicionales y esos economistas políticos que tienen una visión mucho más general, mucho más amplia y más interdisciplinaria de lo que significan los mercados, los sistemas productivos y los sistemas económicos. Cada uno vivió periodos de la historia distintos, entonces también es importante profundizar en qué época vivían, cuál era su contexto y la razón por la cual escribieron lo que escribieron. Hay muchos libros que podemos encontrar en las bibliotecas de Bogotá, en la biblioteca de la Universidad Gran Colombia. Están los principales tratados de estos autores. Está la naturaleza de la naturaleza y riqueza de las naciones, un libro escrito a finales del siglo XVIII, los libros de Carlos Marx, obviamente El Capital, y el principal tratado de David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. Entonces, es fundamental en este curso poder abordar estas fuentes primarias y hacer análisis de sus contenidos y por qué, cuáles fueron las razones por las cuales estos libros le han aportado tanto a la historia económica.
Así que quisiera decirles para terminar, lo fundamental es revisar todo el material que está en la plataforma virtual, revisar las indicaciones, ahí están como las instrucciones al detalle de qué lecturas se deben hacer cada semana y que en los encuentros sincrónicos podamos conversar acerca de lo leído de manera independiente, que puedan hacer las preguntas que consideren necesarias y que entre todos podamos resolverlas, ¿no? El proceso pedagógico debe ser un proceso, no debe ser un proceso jerárquico, sino debe ser un trabajo colectivo, eh, donde haya un intercambio de saberes, de preguntas y de caminos eh, que nos permitan avanzar en la búsqueda del conocimiento y de la verdad. Usaré en los foros el método inductivo aristotélico. Eh, Me gusta que a través de las preguntas eh, intentemos dar respuestas con las visiones y los saberes previos que cada uno de ustedes eh, trae, ¿no? Proceso de su vida, de su conocimiento, que con seguridad hará este curso mucho más enriquecedor. Así que les recuerdo mi nombre es Claudia Castelblanco y estaremos pues con mucho gusto dispuestos a hacer una guía en este proceso académico. Hasta luego y ha sido un placer conversar con ustedes. Ahora sí a grabar. A ver si se queda. Le dije,